Hola, ¿cómo están, Skin Lovers? Bienvenidos a su podcast de dermatología integrativa. Yo soy Patri Derma y el día de hoy vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué no? Yo me la he pasado hablando de esto desde hace 10 años y dije, no tengo un capítulo de podcast de síndrome de ovario poliquístico. Ya saben, yo les doy cursos acerca de esto. Me considero, si no como tal especialista, porque no existe la cédula de experta en síndrome de ovario poliquístico, pero llevo 10 años aprendiendo y tratando esto, ¿sí? Y bueno, 16 años de diagnóstico también con síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Y quiero darles como una guía rápida en estos 25 minutos de qué hacer o cómo diagnosticarme o cómo se vive con síndrome de ovario poliquístico, por qué la importancia de esta enfermedad. Y bueno, vamos a comenzar. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrinológica, pero también metabólica, que tiene una repercusión a nivel de todos los sistemas del organismo, ¿sí? Es una enfermedad que se describió desde 1934, o sea, ya son bastantes años que se describió y que poco a poco se ha ido evolucionando, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento. Es una enfermedad que había estado muy olvidada, la verdad, y que solamente se diagnosticaba cuando en efecto las pacientes daban al hospital con cuadros de dolor agudo porque un quiste se les había roto y veían que tenían muchos quistes en el ovario, ¿sí? O cuando la paciente tenía infertilidad o cuando las pacientes tenían ya complicaciones por estos ciclos irregulares que presentaban. ¿Por qué ha estado tan olvidada? Bueno, porque es una enfermedad de mujeres, ¿sí? Y acuérdense que la medicina, desgraciadamente, está hecha y diseñada para hombres, ¿sí? Afortunadamente, y ustedes lo pueden saber, o sea, esto ya ha cambiado, nuestras abuelitas no les importaba mucho si su menstruación no era regular, ¿no? ¿Con quién iban si notaban que les salía como bigotito aquí en la zona del piel del labio superior, ¿no? Si notaban que que si ya tenían poquito cabello, que si les salía un granito o no de acné, si tenían dolor en la menstruación, les decían que era normal. Ellas nos estaban viendo todo el tiempo como para ver, ya me salieron otros 3 granitos de acné, ¿no? Y además las abuelitas se embarazaban tempranamente y no le daba tiempo a la enfermedad de instalarse como tal. Entonces, nosotros mismos como pacientes en esa época no le dábamos la importancia al padecimiento, ¿sí? Y no nos atendíamos. Y si acaso alguien podría tener alguna duda acerca de por qué mis ciclos están irregulares o qué hago, pues el médico no estudiaba a profundidad a las pacientes, o sea, no quiero generalizar, pero era lo que pasaba, ¿sí? Porque nosotros podemos, las que tenemos este diagnóstico, podemos pensar en nuestras abuelitas, decir, seguramente ya tenía esto porque ya después tuvo hígado graso y tuvo cáncer de mama, ¿no? Podemos intuir que lo padecían o que nuestras mamás, pero como muchos síntomas están normalizados por nosotras mismas como pacientes y el médico, no estoy diciendo que todos, pero muchos, sobre todo hombres, no le dan la importancia que tiene estos síntomas, ¿sí? El dolor en la menstruación, por ejemplo, que te dicen, es normal, tómate un paracetamol, ¿no? Un ibuprofeno, y es normal. Eso a mí también me pasaba, a mi abuela también le pasaba, o a tu madre, o los hombres, ¿no? A tu abuela, a tu madre también le pasa. Entonces, normalizamos todo esto y le quitamos la importancia que tiene, ¿sí? Entonces,
¿cómo yo sé que tengo síndrome de ovario poliquístico? ¿O qué me puede hacer pensar que tengo síndrome de ovario poliquístico? Bueno, hay ciertos signos y síntomas, como por ejemplo los signos dermatológicos, que son súper importantes, que es la alopecia androgénica. Puede haber una caída o una miniaturización del cabello a nivel de la zona frontal, que se me empieza a hacer más ancha mi línea media del pelo, que me empieza a faltar cabello, puede ser que me falte en la coronilla. Esto se llama alopecia androgénica y es un signo de este ovario poliquístico. Hirsutismo, que tengo mucho pelo, acuérdense que ya no es vello, cuando yo lo veo que está ya largo, que aunque yo sea güerita y esté el pelito güerito, pero que ya está largo, que es mucho, que es abundante, que estén apareciendo en zonas que no debería de aparecer, en los brazos, en los dedos de los pies, en la cara, que tengo mi patilla así súper larga hasta acá, que tengo bigote, que tengo pelo en la espalda, alrededor del ombligo, en el abdomen, pelos en los pezones. Eso es hirsutismo, ¿sí? Que tengo mucho vello en las axilas, aunque sea normal, porque es normal tener pelo en las axilas, ¿verdad? Pero que tengo mucho pelo púbico, o sea, todo eso es un exceso de pelo y ahí están actuando las hormonas, y se considera un dato de síndrome de ovario poliquístico. Y otro es el acné, ¿verdad? Cuando yo veo acné, yo estoy viendo que hay un exceso de hormonas masculinas que están creando una hiperproducción de sebo en la glándula sebácea, y eso me está dando inflamación y se ve las lesiones características de acné. ¿En dónde el acné? En donde quieran. Muchos dicen, no, que en la zona del mentón, que no, pueden tener en la nariz, en la frente, en la espalda, puede ser un acné queloideo, pueden ser en el pecho, puede ser foliculitis, ¿no? Estos granitos que están en nalgas, en ingles, en cualquier lado del cuerpo, ¿sí? Estas lesiones de las glándulas sebáceas inflamadas son muy características de este padecimiento, ¿sí? Se puede o no acompañar de ciclos irregulares y de una imagen característica cuando nos hacen un ultrasonido, ¿sí? La esencia del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina, ¿sí? Este estado de prediabetes, en el cual todos estamos en mayor o menor medida, en el cual mi insulina no funciona adecuadamente, entonces mi glucosa no puede entrar adecuadamente a mi célula está hambrienta y quiere comer dulce, y mi páncreas está estimulándose a cada rato para producir unos niveles de insulina que permitan que esa glucosa entre a mi célula. Y entonces es un desastre, mi insulina está alta y mi glucosa también se mantiene en niveles no tan altos, pero no ideales, ¿sí? Entonces esa insulina llega a mi hipotálamo, que es mi centro cerebral hormonal, y hace que algo que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario se altere, ¿sí? Y que la transmisión de señales no sea regular, sea más rápida, sea irregular, y de una producción aumentada de una hormona que se llama hormona luteinizante, LH, y que esto va a hacer que en mis ovarios se produzcan más hormonas masculinas, ¿sí? Entonces, la esencia del síndrome de ovario poliquístico es esta resistencia a la insulina asociada a una hiperproducción de hormonas masculinas, que se va a reflejar en la piel y en los ovarios, ¿sí? Pero que puede estar nada más en la piel, ¿sí? Y que todavía puede que mis ovarios estén con una imagen al ultrasonido, cuando la volteo a ver, no tan alterada, ¿sí?
A lo que voy es que no necesito estar tan mal, así como del libro, ¿sí? De aparte tener sobrepeso, de esta imagen característica de antes del síndrome de ovario poliquístico, para tenerlo, ¿sí? Con tener mi resistencia a la insulina y con tener hiperandrogenismo, yo me siento a esperar a que ocurra lo demás, pero pues lo ideal es no sentarse a esperar, lo ideal es de una vez ya tratarlo, ¿sí? Entonces, en resumen de esto les digo que el síndrome de ovario poliquístico es la manifestación en la piel y en los ovarios de la resistencia a la insulina. Obviamente esta insulina alta va a repercutir, como ya les he dicho, en las hormonas, empieza a hacer que mi ovulación no sea adecuada y por lo tanto mi ciclo menstrual va a empezar a tener cambios, ¿sí? Además de que la insulina compite con la progesterona, que es otra hormona que hace que mis ciclos sean regulares, y al disminuir, al competir, estar alta la insulina y estar baja la progesterona, entonces yo no voy a tener ciclos menstruales, ¿sí? Por eso hay pacientes que pasan todo un año sin menstruar o más. Lo normal, porque el organismo tiende a ser exacto, el cuerpo es perfecto, ¿no? Nada más que nosotros lo dañamos y entonces ya deja de ser perfecto. Pero lo normal es que yo desde que empecé a menstruar, desde mi menarca, que debe de ser más o menos de los 12 a los 14 años idealmente, empecé a menstruar y yo ya empecé a menstruar cada mes. Desafortunadamente, por todas estas alteraciones en la insulina que se ven desde la adolescencia, hay pacientes que menstruan, luego pasa 6 meses sin menstruar y luego otra vez, y entonces ya hemos sido como muy permisivos en que no, hasta que pasen 2 años de su primera menstruación es que vamos a valorar si está regular o no. Entonces, ¿por qué hay pacientes desde su primera menstruación tienen ciclos regulares? Porque hay pacientes que sus ciclos son de 28 días exactamente, de así hasta la misma hora. Claro, todos somos diferentes, sí, pero esa paciente que tiene sus ciclos más regulares es una paciente más sana y a eso hay que aspirar, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a tratarnos todos estos problemas de insulina, ahora ya soy súper exacta y ahora solamente la menstruación me dura 4, a lo mucho 5 días, ya no los 7. Entonces empezamos a ver que hay cosas, hay formas de funcionar del organismo más ideales, ¿sí? Y a eso, repito, tenemos que aspirar. Además de estos datos de la menstruación y de estos datos en la piel, puede haber otros, ¿sí? Por ejemplo, el sudar en exceso, el tener que nuestro sudor tenga un mal olor, tanto en axilas como en pies, como en todos lados. Hay muchos receptores de andrógenos en general en todo el organismo y pueden darme otros síntomas, pero los característicos son estos que los acabo de mencionar. Entonces, ya tengo síndrome de ovario poliquístico, ya me diagnostican, porque a veces están entre que sí, entre que no. Yo les puedo decir algo. Cada paciente que llega a mi consulta con acné tiene algún espectro de síndrome de ovario poliquístico. Para empezar esta enfermedad, su nombre se lo deberían de cambiar, ¿no? Muchos doctores estamos de acuerdo en que se lo deberían de cambiar, así le pusieron hace mucho tiempo porque era lo clásico que veían los quistes en los ovarios, pero ya no se le debería de llamar así, porque no a fuerza vas a tener un ovario poliquístico para tener la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo acné, tengo que buscar este padecimiento, ¿no? Que también puede estar acompañado obviamente de alteraciones en la microbiota, de otros problemas hormonales como prolactina alta, pero yo cuando veo un paciente con acné, tengo que descartar este padecimiento. Ahí está. ¿Qué hago cuando ya me diagnosticaron, ¿no? Es súper importante el estilo de vida. Como les digo, la resistencia a la insulina es la piedra angular de la fisiopatología de esta enfermedad.
y tengo que tratar esa resistencia a la insulina. Número 1, hay muchos pacientes que me llegan a consulta con acné que les dicen, no tienes SOP, pero más o menos, ¿no? Y llegan conmigo un año después de que fueron a esa consulta, a mí me traen estudios nuevos y ahora vemos que ya tiene todos los datos clínicos. Entonces, hace un año no tenía SOP, ahora sí tiene SOP, ¿saben? O sea, hay que tener un pensamiento crítico para pensar que desde hace un año ya había algún espectro de esta enfermedad y que se tenía que tratar, no esperarnos a que ya tenga un padecimiento de libro para, ahora sí ya te trato, ¿no? Yo les puedo también decir que, además de que el estilo de vida es muy importante y que el tratamiento de la resistencia a la insulina es básico, que deben de dejar de consumir azúcar, que deben de hacer ejercicio, hay ciertos suplementos que ayudan, como el minoxidil, como la vitamina D. El minoxidil ayuda mucho a regular los ciclos, a controlar la resistencia a la insulina, a mejorar el ambiente ovárico. La vitamina D tiene una acción específica en el metabolismo de la insulina y por eso es tan importante. El omega 3, que es antiinflamatorio, el zinc, que como ya les he mencionado en otros capítulos, ayuda mucho a controlar los niveles de andrógenos. Esa suplementación es importante, pero también el tratamiento médico es muy importante, aunque lo diagnostiquemos a edades tempranas, ¿sí? Y aquí entra el hecho de que no necesitamos anticonceptivos, ¿sí? No necesitamos anticonceptivos hormonales para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Hay padecimientos en los cuales sí se necesitan, hay momentos en los cuales muy específicos, por ejemplo, cuando ya tengo la presencia de un quiste de más de 3 centímetros, en los que, bueno, ni modo, lo necesito, pero de entrada no dejes que te den anticonceptivos, ¿sí? Te tienen que, siempre que piensen en que tienes síndrome de ovario poliquístico, tienen que pedirte la insulina y tienen que dar un adecuado manejo de los niveles de insulina. Hay otros medicamentos que no son anticonceptivos que ayudan a esta regulación. Tienen que bloquear los andrógenos, pero los andrógenos no se tienen que bloquear a fuerza con anticonceptivos, ¿sí? Hay otros medicamentos antiandrogénicos que son mucho más tranquilos, a dosis mucho más cuidadas, que no te van a afectar y que se pueden usar a largo plazo, porque el síndrome de ovario poliquístico es algo que se tiene que tratar para siempre y entonces no podemos dar anticonceptivos para siempre. ¿Por qué no usar anticonceptivos hormonales? Tenemos que cuestionarnos lo que estamos haciendo, ¿sí? Los anticonceptivos, por cierto, inventados ahí por un mexicano, tuvo mucho que ver. En su momento y para lo que se utilizan, claro que fueron un boom y pues se agradece, ¿verdad? Pero no se van a estar dando ahí como dulces y a todas las pacientes que tengan SOP se le van a dar, ¿no? Yo, obviamente, lo que hacemos los doctores es aprendernos lo que dice en el libro para contestar los exámenes, pero una cosa pasa diferente cuando uno empieza a padecer esas enfermedades. Cuando tú lo padeces y que en el libro dice que tomes anticonceptivos y dices, y tiene todos estos efectos secundarios, y empiezas a tener esos efectos secundarios y empiezas a ver que no es la mejor opción para ti, te obligas a leer otras opciones, ¿sí? Y entonces empiezas a ver que, bueno, mira, tratando la resistencia a la insulina, a ver, bueno, vamos a tomar medicamento para esto, vamos a tomar suplementos, vamos a ver, sí, puedes y eres capaz de ver que hay otra opción para este padecimiento. Y entonces ya lo empiezas a aplicar también con tus pacientes y ves que, sí resulta. Y sí les va bien. Y no necesitas mezclar anticonceptivos con estos otros tratamientos, ¿verdad? O sea, de verdad que no se necesitan. En el 98% de los casos, más o menos, más arriba del 90%, no se necesitan, ¿sí? Es muy importante, como les decía, el estilo de vida, la alimentación, el consumo de suplementos
el manejo de mi estrés, el dormir bien, el ir a terapia psicológica, todo este tratamiento integral que vemos mucho aquí en medicina funcional integrativa, porque es un padecimiento que afecta muchas áreas de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, de primera instancia yo les digo, no dejen que les receten anticonceptivos para regular el ciclo menstrual, porque no lo regulan, solamente hacen que tengas un sangrado hormonalmente inducido, un sangrado que no es tu menstruación. No se puede tratar una enfermedad en la cual la ovulación está afectada con un medicamento que afecta la ovulación, ¿saben? O sea, es pura lógica, es medicina del sentido común. Entonces, empecemos a hacer las cosas diferentes y veamos qué bueno que inventaron los anticonceptivos, pero que no se necesitan para todo. Y que podemos crear nuevo conocimiento y que podemos crear nuevas formas de tratar este padecimiento. ¿Por qué es tan importante el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, porque es una enfermedad que me está avisando que yo ya tengo un problema metabólico y que si no me cuido voy a desencadenar enfermedades realmente pues que ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Que ya el padecerlas causa un gran impacto en nuestra salud, en nuestra forma de vida. ¿Como cuáles? Como la diabetes mellitus, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, como la hipertensión, como alteraciones en la coagulabilidad, como hígado graso. Aquí en hígado graso quiero hacer un paréntesis, yo creo que voy a hacer un capítulo de esto. Hay pacientes que ya están en la tercera edad, que ya tienen un diagnóstico de cirrosis hepática no alcohólica, ¿sí? Y que son pacientes que claro que tienen resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina causa el hígado graso, que tienen niveles de lípidos, de colesterol, de triglicéridos altos, y que no se explican, o sea, por qué nadie les dijo que tenían una enfermedad metabólica hasta que ya la cirrosis está instalada. Bueno, pues justamente por esto, porque hacen un ultrasonido, ven que tienen un hígado graso leve y le dicen, bueno, pues haz dieta y ejercicio y ve a tu casa, ¿no? Luego, hígado graso moderado, ve a tu casa y haz ejercicio. No, desde que está el hígado graso leve se tiene que tratar, eso se puede revertir para alejarnos de estos diagnósticos tan tristes como son la cirrosis, ¿sí? En la que ya, o sea, es como una condena, ¿sí? Los pacientes con cirrosis no la van a pasar bien ya. Entonces, por eso es muy importante este diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, porque puede ser que te esté avisando que puedes tener una cirrosis en un futuro un poco lejano, pero que desde ahorita al tratarla vas a alejar esos diagnósticos. ¿Qué más puede producir? Infartos, enfermedad cardiovascular, hipotiroidismo, es la resistencia a la insulina acompañada con todos estos problemas hormonales puede dar lugar a hipotiroidismo, que es muy frecuente, es una asociación súper frecuente. Miomas, predispone a cáncer de endometrio, a cáncer de ovario, a cáncer de mama. Ya cuando la paciente, por ejemplo, infertilidad, y cuando la paciente ya está embarazada, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y también predispone a pérdidas, a abortos espontáneos. Entonces, es una enfermedad que tiene un gran impacto en lo psicológico, porque no sé ustedes, pero a nadie nos gusta padecer acné, a nadie nos gusta perder nuestro cabello, a nadie nos gusta sudar en exceso, ni tener pelo en zonas donde no debemos de tener. A nadie le gusta tener sus ciclos irregulares, o sea, de verdad que es un martirio, ¿sí? A nadie le gusta que le duela
los ovarios, ¿verdad? A nadie nos gusta tener estos cólicos, estos famosos cólicos. De verdad que repercute mucho a nivel emocional, a nivel psicológico, pero también muchísimo a nivel metabólico, ¿sí? Y que afortunadamente podemos prevenir muchas enfermedades. Volteen a ver a sus abuelitos, a sus abuelitas, las enfermedades que tienen, y esas son las que nosotras vamos a padecer, y de verdad que hasta en una edad más temprana, porque nuestro estrés y lo que comemos es peor que lo que comían ellos y su estrés. Y si nosotros no hacemos algo, ¿no? Si no hacemos algo de forma preventiva, vamos a tener esas enfermedades. Y qué hacer de forma preventiva, y que yo les pido que en la consulta de verdad no se asusten cuando yo les dejo tratamiento. Sí usamos medicamentos. Si no usamos medicamentos, por ejemplo, específicamente la metformina, que también va a haber un capítulo de metformina porque hay mucho que hablar de ella. Si nosotros no la usamos, muchas veces no van a poder hacer el ejercicio ni llevar la dieta que nosotros les damos, que les indicamos, ¿no? A veces les dicen, no, listo, haz dieta y ejercicio, con eso. Y también los pacientes quieren ver, a ver cuánto cambio con dieta y ejercicio. Está bien, pero posteriormente hay que dar un medicamento, porque estamos justamente, entre más jóvenes estamos, de verdad que mejor, porque más vamos a lograr contener el padecimiento, menos síntomas vamos a tener y también menos medicamento vamos a necesitar. No es lo mismo tratar a una niña de 15 años con este síndrome de ovario poliquístico que tratar a una persona de 30 años, ¿sí? No reaccionamos igual. Los niveles de insulina no se controlan igual, que también tiene mucho que ver la genética, ¿verdad? Si nosotros somos hijos nuestros papás tienen resistencia a la insulina, y nuestra mamá, por ahí tú puedes haber tenido un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, vamos a presentar muchas veces niveles de insulina más altos que si mi mamá estuviera sana y mi abuelita es la que presenta ese problema, ¿sí? O sea, tengo la genética más lejos, por así decirlo, y por lo tanto mis niveles de insulina pueden controlarse más fácilmente. Estas son cosas que vemos en la consulta, que se sacan con la experiencia, ¿sí? Que viendo llevamos 10 años viendo este tipo de pacientes y ya hay muchas cosas, mucho conocimiento que se puede compartir. Entonces, ¿qué necesito para un tratamiento integral además de esto? Como les decía, también es muy importante el control del estrés, ¿sí? Porque cuando mis niveles de estrés están muy elevados, soy muy reactiva, soy muy aprensiva, va a tener un impacto en mi cortisol. Y el cortisol es una hormona que, como ustedes saben, repercute en los niveles de insulina y también en los niveles de andrógenos. Tengo que estarme haciendo chequeos continuos. Lo ideal es que, claro, que a mí me vea una ginecóloga, un ginecólogo que me pueda valorar algún otro médico relacionado con mis padecimientos, pero el dermatólogo, yo soy fiel creyente de esto, debería de tener la capacidad de tratar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces las pacientes no tienen una imagen de ovario poliquístico en el ultrasonido, no tienen ciclos irregulares, simplemente los datos de la enfermedad, los signos y síntomas son dermatológicos. Y entonces la ginecóloga le dice, no, pero pues tú estás bien, ve con tu derma que te trate el acné, a que te trate el hirsutismo. Pero pues el hirsutismo y el acné y la alopecia no se pueden tratar independientemente de las hormonas,
¿saben? O sea, yo tengo que tratar esa resistencia a la insulina con medicamento, bloquear esos andrógenos con medicamento, suplementar para que todo mi eje hormonal esté en buen estado, esté funcionando adecuadamente, porque si no, simplemente la piel no va a reaccionar, ¿sí? Por eso los dermatólogos nos la pasábamos dando isotretinoína y otro año de isotretinoína, y regresaba el acné y ahora otro año, y ahora toma las microdosis, y bueno, ahora te vamos a dejar que te hagas 5 limpiezas, y esa no era la salida, ¿sí? Yo por eso empecé en este camino, al ver que los pacientes regresaban otra vez con el acné. A mí, en mi escuela de dermatología, tú veías a un paciente y ya no lo volvías a ver porque ya cambiabas de consultorio. A mí me gustaba mucho saber qué pasaba con ese paciente, ¿no? Entonces le decía, mira, el próximo mes me vas a buscar en el otro consultorio, les ponía mi nombre, y entonces así empecé a ver, y además hice mi tesis de acné, ¿verdad? Porque me encanta este tema, y veía que a los pacientes les regresaba el acné, que después del tratamiento antibiótico, el cual ya no usamos desde hace mucho, tampoco dejen que les den antibióticos para su acné, o en casos muy cuidados, después del tratamiento también con isotretinoína, la enfermedad regresaba. Entonces dije, algo estamos haciendo mal, ¿saben? Yo soy de esas personas que le gusta mucho estudiar, pero también siempre creo que sé menos. Y entonces digo, no, pues algo debemos de estar haciendo mal, y hay que ir a leer, ¿no? Para ver qué podemos hacer diferente. Entonces, afortunadamente, cuando salí, vi que en efecto teníamos que medir los niveles de insulina, teníamos que medir los niveles de andrógenos, teníamos que tratar con otro tipo de medicamentos a los pacientes, y teníamos que hacer las cosas diferentes, y que el acné es una enfermedad crónica que no se va a curar con 2 meses de antibiótico, que no se va a curar con 6 meses de anticonceptivos, y que no se va a curar con 1 año de isotretinoína, ¿sí? Que se va a controlar tratando adecuadamente al organismo, se va a controlar manteniendo unos niveles adecuados de insulina, bloqueando los andrógenos, alimentándonos adecuadamente, sin o lo menos posible lácteos, lo menos posible azúcar, lo menos posible alimentos inflamatorios como el gluten. Se va a mantener, se va a controlar haciendo ejercicio, manteniendo mis niveles de cortisol en parámetros ideales, y que realmente necesita un trabajo muy integral, pero también muy arduo, ¿no? Porque afortunadamente acá en el consultorio ya aprendimos, y ya, si bien no especialista, pero sí me considero experta en tratar esta condición. Lo más importante es lo que tú como paciente hagas, ¿sí? Las decisiones que tú tomes. Tú puedes estar ya con todo tu tratamiento de tus medicamentos, tus suplementos, ir con la nutrióloga Natalia, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, continúas consumiendo azúcar, tu resistencia a la insulina va a persistir, y acuérdate que es la piedra angular de la fisiopatología de tu síndrome de ovario poliquístico. Entonces, realmente es una enfermedad, a mí me parece interesante, unos lo pueden llamar complicada, ¿verdad? Pero muy llevadera cuando aprendemos cómo llevarla, ¿sí? Y entre otras complicaciones que hace rato les mencionaba, y que son de las complicaciones que se pueden presentar más prematuramente, son la formación de quistes, y que estos quistes se rompan, se tuerzan, y que vayamos a dar al hospital, y que tengamos que someternos a una cirugía, ¿no? Entonces, ya vieron, es una enfermedad pues que afecta en bastantes ámbitos de nuestra vida, y que por eso, y además es muy frecuente, muy muy frecuente, es así tan frecuente como el acné y el hirsutismo, y en nuestra población mexicana estas condiciones son de todos los días, ¿sí?
te puedes autodiagnosticar. Si ya llegas aquí a la consulta ya diagnosticada y nada más lista para que te hagamos los estudios y te demos tratamiento. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo de síndrome de ovario poliquístico. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas captado muchas ideas y que puedas saber que cuando tienes este diagnóstico no es el fin del mundo, simplemente hay que ser más saludables, ¿sí? Que esta enfermedad te obliga a estar más sano, te obliga a tomar mejores decisiones, te obliga a hacer ejercicio, a cuidarte mucho y comparte este episodio. Hay mucha gente por ahí con esta condición que no lo sabe. Danos like, ponme aquí tus comentarios, si tienes también alguna duda y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden, sean felices, bye bye.